y aparece una noticia estupenda de la prensa, que se llama Trump quiere invertir en el casco antiguo. Esto es una festín, no me voy a dedicar a entrarle en profundidad que tendría para quedarme ahí solazándome, pero es estupendo porque el señor Trump descubrió, cosa que ya había hecho hace tiempo, que construir era una buena cosa, construye un gran edificio en Panamá, y promete que invertirá, cosa que haría temblar a cualquier experto en conservación, que intervendrá en el casco antiguo de Panamá. Pero antes, el señor Trump había dicho que por tan poco había entregado a los Estados Unidos el canal de Panamá. Y después su vocero oficial, dentro de una noticia que no tiene más de 5 párrafos, es extraordinaria por la cantidad de desatinos que se dicen, dice que afirmó que lo que realmente quiso decir es que debe felicitar a Panamá por la labor de sus negociaciones. Esto es verdaderamente increíble leerlo. Solamente hago un paréntesis, estoy leyendo el gran obra de Maximiliano y Carlota, exactamente, y en esa gran obra, sobre esa gran obra del polígrafo, Alfonso Reyes dice que la deben leer todos los mexicanos. Yo le hice absolutamente caso, por eso la estoy leyendo yo, que soy colombiano. Y verdaderamente se debe leer, la recomiendo, no solamente como el delirio, sino como lo dijo Alfonso Reyes, como una de las grandes muestras de la estupidez humana. Donde están involucrados, discúlpenme, Napoleón III, el gran archiduque de Austria, el emperador de Austria, los reyes de Inglaterra y por supuesto algunos fisgones, como les dice Alfonso Reyes, cuidándose de no decir lo que verdaderamente piensa, que iban de México hacia las cortes de Europa, tratando de que viniese un emperador a regir los destinos de México. Yo diría que dentro de las noticias se podría incluir una noticia muy interesante que de esa semana encontré en el Universal de México sobre las exposiciones de las colecciones de nuestro amigo tan querido Carlos Monsiváis, y básicamente sobre las obras gráficas de Posada. Bien, pero también encuentro que la representación de lo patrimonial en los medios, que no es precisamente importante, subraya en primer lugar las fiestas y carnavales. Ese es el orden que encontré. Primero fiestas y carnavales, después monumentos y construcciones, saberes tradicionales, tradiciones, restauraciones, lenguas o lenguajes y religiones. Ese es el orden que encontré. Es decir, inicialmente una expresión de lo que llamamos cultura inmaterial y después inmediatamente de cultura material inmueble. Y esto nos debería decir cosas. ¿Por qué este orden y no otro? Un orden siempre, una taxonomía siempre es una postura. En el inicio de Las palabras y las cosas de Michel Foucault, Foucault demuestra que ha habido 3 epistemes: la episteme de la semejanza, la episteme de la representación y la episteme de la historia. Y el gozne entre la episteme de la semejanza y la episteme de la representación, dice Foucault, es ese largo bostezo escapado de los libros de caballería. Él es el que abre el paso entre la semejanza y la representación, es decir, él es el que abre la expresión moderna de la cultura, Quijote. Pero en la episteme de la representación lo que hay es una propuesta de cuadro, de orden, y por eso es que ahí se inventa la lingüística comparativa, la teoría del valor, la gramática. Linneo es de esa época. Pues aquí hay un orden. ¿Cuál es ese orden periodístico? ¿Por qué ese y no otro? Y luego encontré que las narrativas de lo patrimonial tienen el mismo problema de otras narrativas periodísticas, y es que están concentrados en la noticia, la breve,
básicamente, y la reseña, en el caso cultural. Y que hay una gran desprotección de otros géneros periodísticos como la crónica, el informe especial, la entrevista, el reportaje, que cada vez sabemos por los periodistas acá, son más desplazadas como géneros de las salas de redacción. Pero yo diría, el patrimonio tiene en la crónica uno de los lugares ideales de desarrollo. Si la crónica es memoria, uno de los géneros más familiares es la crónica como despliegue temporal del relato. Bien, cuando miro los otros datos, y paso rápido ya para enfocarme a la parte final, encuentro ya más recientes, porque yo dije, bueno, esto lo hice hace 2 años, ahora quiero ver en periódicos de varios países. Encontré un gran predominio de las noticias patrimoniales sobre objetos, personajes y eventos patrimoniales. Es decir, hay una especie de objetualización de lo patrimonial. Lo patrimonial es el objeto. Y lo segundo, hay unas piezas muy interesantes que les sugeriría mirar, que toman eventos, no se apartan del objetual, de la información periodística, del patrimonio, pero que se despliegan un ámbito, un contexto de interpretación más rico. Cito 4. Sobre la exposición que en este momento tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Barcelona, hay una nota muy interesante en El País de Madrid que se llama Teotihuacán, el arte de los dioses. Veo ahí una nota muy interesante. O hay en el Clarín de Buenos Aires una que se llama Momias egipcias revelan secretos en tomografías, que es mucho más que la momia, Egipto y la tomografía, es mucho más contextualizada. Y en El Espectador de Colombia encuentro una espléndida que se llama Así éramos los guanes. Y en El Universal encontré una nota que se llama Un paseo por 6 ciudades antiguas, 6 antiguas urbes en Mesoamérica, que se expone en el Museo de Antropología. Una bellísima exposición, con una curaduría sofisticada, con una puesta en escena limpia, con una información absolutamente pertinente, con unas muestras de objetos verdaderamente preciosos. Bien, 2 reflexiones y cierre. Es esta. ¿Qué relaciones establezco entre patrimonio y desarrollo, finalmente, y entre patrimonio y comunicación? Y paso rápido. Primero, el hecho de que patrimonio, lo que conocemos como patrimonio, interactúa cada vez más con otras áreas de la vida social, como la economía, la educación, el medio ambiente, las relaciones internacionales y el desarrollo. Por ejemplo, podríamos discutir el tema de la relación de patrimonio en el contexto de la diplomacia cultural, el papel que el patrimonio tiene en la diplomacia cultural de los países, de las relaciones internacionales, o las relaciones entre patrimonio y desarrollo. Por ejemplo, que cosa que sí he estudiado un poquito más, y es la participación de lo patrimonial en el Producto Interno Bruto, los estudios que en México hizo mi amigo Ernesto Piedras y Néstor García Canclini, los estudios que yo hice en Colombia hace 10 años sobre el impacto de las industrias culturales en el Producto Interno Bruto de Colombia. En efecto, el patrimonio tiene un papel muy importante en esto, en términos de la convergencia de lo patrimonial con las industrias de la creación, de la relación del patrimonio y culturismo, un tema que tratarán aquí, un tema muy complicado, tema también muy interesante, con el desarrollo de las industrias conexas a la cultura, etc. Pero también creo que hay que resaltar en la relación patrimonio y desarrollo la importancia del patrimonio en las nuevas configuraciones de la identidad. Ejemplo, si García Canclini dice que el cine mexicano, Resortes, Viruta y Capulina, Cantinflas, etcétera, fueron fundamentales en la identidad mexicana de los 40, ¿qué significa el patrimonio audiovisual en contacto con las transformaciones de las identidades mexicanas contemporáneas? Es decir, ¿qué conecta a Carlos Raigadas con la tradición
mexicana de los años 40. Estoy refiriéndome a esos momentos del cine mexicano.